Sin embargo, pues sabemos que al ser esta una enfermedad de personas mayores y cuya edad pues supera los 60 años, el uso de estrategias mieloablativas pues es muy limitado, ¿no? Además de que estos pacientes por lo general tienen comorbilidades que están asociadas a la enfermedad de base, y esto también limita el uso de trasplante mieloablativo. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones para que nosotros decidamos elegir si un paciente va o no a trasplante? Bueno, lo primero sería identificar el riesgo del paciente, tanto por IPSS y más recientemente con el DIPSS Plus, en donde aquellos pacientes que sean con un riesgo intermedio 1, que sean refractarios a terapia convencional, o pacientes intermedio 2 o riesgo alto, o que tengan factores de mal pronóstico adicionales, deberían de ser llevados a trasplante. Algo importante también pues es la edad, ¿no? En relación a la edad, aquellos pacientes que sean menores de 45 años, que son la minoría, pues deberían ser sometidos a regímenes de acondicionamiento mieloablativos, y aquellos que tienen entre 45 y 65 años se pueden utilizar estrategias de acondicionamiento reducido. En relación al trasplante mieloablativo, les presento este estudio en el cual se muestran los resultados de 289 pacientes con diagnóstico de mielofibrosis primaria reclutados durante este periodo de tiempo. Son 13 años de seguimiento y se utilizaron diferentes esquemas tanto de acondicionamiento como profilaxis para injerto contra huésped, y los dividen en dos grupos: aquellos que tuvieron un donador relacionado y un donador no relacionado. En este caso, observen cómo la mortalidad a 100 días relacionada al trasplante fue menor en el grupo que tenía un donador HLA relacionado, comparado con un 35% del no relacionado, con una supervivencia global a 5 años que fue pues bastante similar, un poco mayor en el grupo del donador relacionado. La supervivencia libre de enfermedad, sin embargo, pues fue también bastante baja, alrededor de un 30% en ambos grupos. Aquí vemos entonces la supervivencia en relación a los que tenían donador relacionado versus no relacionado, favoreciendo discretamente a los del donador relacionado con una P estadísticamente significativa. Entonces, vean ustedes aquí las muertes de estos pacientes, ¿no? Prácticamente en el caso del donador no relacionado, pues es una tasa bastante alta, 80%, y observen las causas principales de defunción de estos pacientes: la enfermedad per se, la presencia de infecciones, la enfermedad de injerto contra huésped y en menor proporción la presencia de sangrados. Entonces, para tratar de mejorar los resultados ya comentados, que tuvieran un mejor desenlace y que tuvieran menos complicaciones asociadas al trasplante, pues fue que se empezó a explorar la utilidad de los trasplantes de intensidad reducida, sobre todo para pacientes mayores. En estos casos, pues los regímenes de acondicionamiento generalmente van acompañados o incluyen fludarabina, y en algunos casos puede tener radiación corporal total. Aquí tenemos algunas combinaciones: fludarabina con radiación corporal total o fludarabina con busulfán o con melfalán. Los resultados con estas estrategias a 100 días pues varían, ¿no? Entre 5.8 a 21%, y vean ustedes la supervivencia global a 3 años del 31 al 67%, muy variable dependiendo de la fuente que se consulte. También la supervivencia libre de progresión del 17 hasta el 51%. Entonces aquí vemos que la edad es un dato muy importante que puede impactar sobre la supervivencia de estos pacientes. Aquí vemos que después del trasplante halogénico, obviamente aquellos pacientes más jóvenes tuvieron una supervivencia mucho mejor comparado con aquellos que tenían más de 55 años. Por otro lado, se ha visto que el trasplante pues tiene la ventaja de modificar la presencia de fibrosis a nivel medular. Aquí tenemos en esta diapositiva los datos en relación a la presencia de fibrosis antes del trasplante halogénico, al día más 30 después del trasplante y al día más 100 después del trasplante, en donde prácticamente la tinción para detectar fibrosis pues estaba negativa. Por lo tanto, el hecho de que un paciente tenga un grado de fibrosis muy importante no debiera limitar
la utilización del trasplante como una estrategia potencialmente curativa. Y bueno, ya para finalizar, vamos a hacer una especie de resumen en relación a las diferentes herramientas que tenemos de acuerdo al pronóstico de nuestros pacientes. Aquí tenemos, lo primero que hay que hacer es identificar en qué grupo cae nuestro paciente de acuerdo al DIPSS Plus, y si nuestro paciente se encuentra en un riesgo bajo, tenemos diferentes caminos por seguir. Uno de ellos sería la observación, sobre todo en aquellos pacientes que no tienen síntomas. Aquellos pacientes que tienen datos de mieloproliferación o que empiezan a tener problemas con esplenomegalia, pues tenemos varias estrategias: la hidroxiurea, el ruxolitinib para aquellos que tengan acceso a la esplenectomía, radiación y la cladribina pueden ser de utilidad. Y aquellos en los cuales los síntomas constitucionales sean muy importantes, pues debiera de tratar de llevar al paciente al uso de ruxolitinib. Aquellos que tienen un riesgo intermedio 1 y cuya principal problema sea la anemia, pues el uso de andrógenos debe ser quizá nuestra primera elección. Sin embargo, tenemos otras opciones, como ya vimos, la eritropoyetina, la talidomida o la lenalidomida, en aquellos pacientes que no hayan tenido una adecuada respuesta a los andrógenos. Y aquellos que se encuentran en un riesgo intermedio 2 o alto, que quizás sean los pacientes en los que tendríamos que intentar un tratamiento curativo en la medida que sea posible, pues si tienen un donador HLA disponible, debieran ser llevados a trasplante halogénico. Y también podemos utilizar, dependiendo de los síntomas que presenten, pues algunos otros fármacos como puente al trasplante, como sería el caso del ruxolitinib, o algunos otros como la eritropoyetina y los andrógenos de forma concomitante. En aquellos pacientes que no sean candidatos a trasplante, que no tengan donador, pues debiéramos incluirlos en un protocolo experimental que incluyera otros inhibidores de JAK, o medicamentos que son inhibidores de la desacetilasa de histonas, o tratamiento combinado como vimos en la diapositiva previa, o inclusive en algunos centros llevarlos a trasplante. Entonces, como conclusiones, pues debemos saber que la estratificación del riesgo en estos pacientes es súper importante, y de hecho pues el IPSS, como les decía, es la única que ha sido validada realmente en el escenario de mielofibrosis primaria al diagnóstico. El DIPSS Plus se utiliza al seguimiento, evidenciando la situación dinámica de la historia natural de estos pacientes. Se piensa que tiene una mayor precisión en relación a disecar mejor los grupos en relación a la supervivencia, y también porque el DIPSS Plus nos va a servir para identificar a aquellos pacientes que tienen indicación de tratamiento con trasplante halogénico. La esplenectomía y la radiación a dosis bajas pueden ser útiles cuando queremos paliar los síntomas. Sin embargo, recordar que pues son estrategias que tienen cierto grado de morbilidad y de mortalidad, y que la duración de la respuesta en general es corta. Hablando un poco de ruxolitinib, pues la mejoría en relación a la supervivencia que les mostré, sobre todo en el estudio extendido del COMFORT-II, pareciera asociarse a la disminución del estado catabólico por la disminución en la concentración de citocinas. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de estos medicamentos ha logrado ser mejor que el trasplante halogénico, que es la única estrategia curativa. En relación a los regímenes de intensidad reducida, pues se ha visto que la mortalidad es menor y que puede ser accesible para aquellos pacientes que salen del grupo que debieran ser sometidos a trasplante mieloablativo. Y eso sería todo.